Eso es todo por hoy. Y empezamos a continuar con nuestro segunda parte, segundo principio. Recuerden que el estudio que empezamos la semana pasada es principios de vida. La vez pasada vimos nuestra intimidad con Dios. Yo espero que se haya ayudado porque, pues prácticamente, como decíamos, toda la vida cristiana depende de nuestra relación que tengamos con el Señor. Y en la medida que nosotros intimemos más con Él, en esa medida nuestra vida se tornará más segura, más protegida, con una mayor esperanza de vida y sobre todo con la certeza de que Dios estará siempre sobre las cosas que vendrán. Será imposible que nosotros no enfrentemos pruebas, que no enfrentemos circunstancias difíciles en la vida. Vivimos en un mundo de pecado, está bajo el maligno y Dios permitirá muchas de estas cosas en nuestra vida para que nos ejercitamos en la fe, pero la firmeza que tengamos va a depender de la confianza que tengamos en Dios. Por eso es tan importante esta parte de la intimidad con Dios. Ahora vamos a ver la segunda parte, que es obedezcamos a Dios y dejemos las consecuencias en sus manos. Entonces, nosotros, como decía hace un momento, no decíamos esto hace un momento, sino que cuando nosotros enfrentamos dificultades es cuando más acudimos a Dios, es cuando más dependemos de Él. Si no enfrentáramos nunca problemas, seguramente nuestra necesidad de Dios sería relativa. No tengo por qué confiar en Dios, no tengo por qué depender de Él, y quizá fuera una relación más ligera o más superficial. Pero pues yo creo que todos hemos experimentado aquí, porque todos hemos tenido pruebas a lo largo de nuestra vida cristiana, que los momentos donde experimentamos mayor cercanía es en los momentos de la prueba. ¿Por qué causa? Porque es cuando más necesidad tenemos de Él. Entonces, este punto es muy importante porque nosotros muchas veces no aquilatamos o no sabemos el grado que tenemos necesidad de Él hasta que enfrentamos problemas y pruebas. Dios sabemos que es el todo y en todos, que ante Dios se doblará toda rodilla, toda lengua confesará a Dios, que Él tiene potestad sobre toda carne. Todo eso son conceptos maravillosos de Dios que son una realidad. Pero hacerlo vivo en nuestras vidas precisamente va a depender de que nosotros sepamos y sintamos que necesitamos de su presencia en nuestra vida para que su presencia sea la que actúe en nosotros y no nosotros en nosotros mismos. Entonces, este mundo ha desechado la sabiduría de Dios como tal. En esta versión de NTV, en la parte de Romanos 1, 20 y 21, dice de esta manera: pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder, su eterno poder y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Y así vemos este mundo. Ha rechazado a Dios, se ha ensoberbecido en contra de los mandamientos de Dios, y lo único que manifiesta es oscuridad y confusión. Lo hermoso de cuando trabaja el Espíritu Santo en una reunión como esta es que siempre las enseñanzas como esta del Salmo y el mensaje tienen mucha relación.
Y esto a nosotros nos debe quedar claro porque, como se los he dicho muchas veces, Alex y yo no nos ponemos de acuerdo en qué se va a decir. Él está en su tema, él va avanzando en los salmos, y aquí ya es un tema diferente a las cartas, son principios. Pero cuando vemos que el salmo habla en parte de estos principios y el mensaje habla, la evidencia es que Dios quiere hablar de este tema en nosotros, para nosotros o con nosotros, y quiere que nosotros lo comprendamos más allá de intelectualizarlo. Recuerden que la primera reacción de nosotros es intelectualizar todo lo que recibimos. Es natural. Dios nos dio una mente que intelectualiza. Pero recuerden que la inteligencia natural y la inteligencia espiritual son dos cosas diferentes. Dios quiere que nosotros entendamos, por tanto, espiritualmente el concepto, para que al entenderlo de esta manera nosotros se pueda anclar en nuestra mente y en nuestro corazón el principio y rija nuestra vida. Entonces, por un lado vemos a este mundo que a través del intelecto no puede ver a Dios, ni lo puede conocer realmente. Pero por otro lado vemos a los creyentes, a la iglesia, que a través de la fe han podido entender la verdad. Les ha sido manifestada y revelada por su Espíritu Santo, y el Espíritu Santo ha ido como en un... ¿cómo se llaman estos donde que se arman? Como un rompecabezas. Ha ido armando las piezas para que en función de nuestra relación y nuestra dependencia de Dios, la imagen de Cristo sea más clara para nosotros. Es muy importante, porque mientras más clara sea la imagen de Cristo, más se va a garantizar nuestra confianza, que se va a traducir en nuestra entrega a Dios. Entonces, ¿por qué los creyentes sí entendemos la verdad? Vamos a ver 1 de Juan 2:20 y 21, que dice así: pero todos ustedes han recibido el Espíritu Santo y conocen la verdad. No les escribo porque necesiten conocer la verdad, sino precisamente porque pueden discernir entre la verdad y la mentira. Fíjense qué hermoso concepto. La verdad pone al descubierto la mentira. La verdad evidencia lo que es falso y establece lo que es verdadero. Por eso es tan importante leer la Biblia, porque en la práctica de leer la Biblia, todo este concepto está de alguna manera dando una forma a nuestro sistema de pensamiento. Y este sistema de pensamiento, en la medida que se ancla más en la verdad, en esa medida la verdad cobra lugar en la vida de la persona. Se llama transformación. Entonces, la verdad, cuando una persona se arrepiente y cree, prácticamente tiene básicamente la verdad. Todo lo demás que Dios nos pide a partir de la conversión, Dios mismo promete que Él va a producir en nosotros, como dice, haciendo lo que es agradable delante de Él por medio de Jesucristo. O sea, delante de Dios por medio de Jesucristo. Entonces, el reposo de la vida cristiana consiste en dejarnos guiar por Dios, y el Espíritu Santo es el que va a ser el que nos va a llevar de la mano en el trayecto de este mundo. Sí, como decía hace un momento, vamos a enfrentar pruebas, podemos tener tropiezos, muchas cosas así pueden suceder. Pero la verdad, si realmente ponemos la suficiente atención en ella, siempre va a prevalecer. ¿Por qué? Porque va a desenmascarar la mentira. Recuerden lo que dice la misma Escritura, que cuando venga el anticristo, engañará, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Qué quiere decir? Que conforme nosotros avancemos, la verdad cada día va a ser más fina, más sutil. El diablo va avanzando en experiencia y está a punto de cumplir su obra maestra, que es el anticristo. Pero el
el diablo ha propiciado que se falseen los principios del cristianismo, que se falsee el cristianismo, y muchas personas han sido confundidas. Pero el que vive en la verdad va a ser difícil que sea confundido, porque la verdad va a poner de manifiesto la mentira, la va a exhibir, la va a desenmascarar. Recuerden ustedes, por ejemplo, que Satanás, en la tentación en el desierto con Jesús, usó la Biblia, usó la palabra de Dios. Seguramente se tomó su tiempo en seleccionar qué versículos podría usar, apelando a la debilidad de Jesús para que él cayera en su trampa. Fue mucho más sutil el engaño que Satanás hizo con Jesús, que trató de hacer con Jesús, que el que hizo con Adán y Eva cuando el hombre cayó. En Eva solo despertó la codicia de ser como Dios y cayó automáticamente. El hombre ya ni siquiera se resistió. Adán ya hizo lo que la mujer le dijo: ya comí, come tú. ¿Cómo? Pero con Jesús fue mucho más sutil, porque usó la misma escritura y se valió de la situación que estaba viviendo Jesús para tentarlo. Pero vemos cómo Jesús, que conocía profundamente la palabra de Dios, inmediatamente puso en su lugar a Satanás. Sí, pero también está dicho. Sí, pero también está dicho. Entonces nosotros nos vamos a encontrar a lo largo de nuestro camino con muchos pseudo cristianos que manejan algunos versículos de la Biblia y acomodan la verdad a lo que les conviene, porque en lo profundo ni siquiera quieren hacer la voluntad de Dios. Pero si tú vives en la voluntad de Dios, sí entenderás la verdad y la verdad regirá tu vida, que eso es lo importante. Ahora, obedecer a Dios significa que nosotros sigamos todo lo que está revelado en su palabra. La Biblia es un todo, no es parcial. Muchas personas seleccionan ciertos versículos y los apropian a su vida dándole un matiz espiritual, porque se apropia a lo que ellos están viviendo y a lo que les conviene. Pero recuerden que nosotros ya hemos venido diciendo que la palabra de Dios no se puede interpretar así, en forma aislada. Siempre se tienen que ver los contextos, porque los contextos siempre nos ubican en la realidad. Pero entonces, nosotros, si realmente queremos hacer la voluntad de Dios, tenemos que saber que es un todo y que no se puede aislar ningún pasaje de la Biblia. Si la palabra dice no mientas, no mientas. No hay pequeñas mentiras, no hay mentiras piadosas, no hay mentiras necesarias para sacarte de un problema. Es no mientas, no mientas. Desgraciadamente, en esta época de apostasía, nosotros hemos venido acostumbrándonos, el ser humano, los que manejan un poco el conocimiento de la Biblia, a de alguna manera vivir en forma superficial este tipo de cosas, y eso nos lleva a tergiversar verdades que nos impiden ver más profundamente la esencia o la intención de la ley. Recuerden, la ley nos lleva a Cristo, y ver la palabra de Dios, por ejemplo, en el contexto de la ley, en nosotros que ya somos salvos, o los que somos salvos, debe de afirmarnos en nuestra necesidad de Cristo, en nuestra necesidad de depender de Él para que Él cumpla en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces fíjense lo que dice Colosenses 3:16 en la versión NBD: mantengan vívidas en su memoria las enseñanzas de Cristo en toda su abundancia, y enséñense y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Transmítalas a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales elevados al Señor con corazones agradecidos. Entonces, mantén viva la palabra. ¿Qué quiere decir? Que no es decir leí, ya conozco. Hacerla viva es vivirla, es obedecerla, es ser regido por la palabra, tanto tu voluntad como tus deseos, como tus proyectos de vida tienen que estar regidos por la palabra, ¿sí? Porque nos vamos a enfrentar a lo siguiente. Si la palabra de Dios nos indica algo, primero que nada,
¿cuál es nuestra reacción ante ella? Generalmente la palabra de Dios discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Por tanto, siempre que acudas a la palabra buscando a Dios y buscando la verdad, el mismo Espíritu Santo va a aflorar de ti mismo lo que es tu verdadera intención en una acción, en una situación que vives. ¿Qué pasa si tú reaccionas negativamente a esto? Entonces vas a tener que añadir a la palabra de Dios justificación. Elaborar un sistema de pensamiento que justifique tus acciones, aunque estén en contra de Dios. Pero lo grave, por ejemplo, de una situación como esta es que pones a Dios en entredicho. Cuando tú no obedeces, pones a Dios en entredicho, porque es como si le estuvieras diciendo: Dios, realmente lo que tú dices no lo creo tanto, por eso tengo que buscar otra acción. O realmente lo que tú dices no es la verdad absoluta, porque viendo las cosas fríamente, la verdad absoluta es inquebrantable, no la puedes eludir. Por eso Jesús un día dijo: el que no es conmigo, contra mí es. Porque si eludes parte o fracción de la verdad, ya atravesaste la barrera de la verdad hacia la de la mentira. La justificación es mentira. Estamos elaborando hechos mentirosos que justifiquen nuestro pecado y estamos desacreditando a Dios. Por eso es obedecer a Dios, es que sigamos al pie de la letra todo lo que Él nos ha revelado. Gracias a Dios, en esta época nosotros tenemos muchas versiones ya de la Biblia. Yo sí tengo mis versiones favoritas, como la NTV hoy en la actualidad, pero yo siempre estoy comparando con otras versiones y siempre busco el texto más claro de lo que yo quiero enseñar, donde se pueda transmitir de una manera más viva y eficaz. Y todos lo tenemos. La misma Biblia que descargas en tu celular, ahí tiene esa parte que dice comparar. Das de alta las versiones, ves un versículo que no entiendes bien, le pones comparar y automáticamente te aparece como dice en las diferentes versiones. Nosotros como última generación ni pretexto tenemos ya, como para no ir a la verdad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si sus mandatos nos parecen demasiado difíciles de obedecer? Ok, ya estamos diciendo, puedes justificarte o no, pero Dios dice, haz esto y no hay negociación porque esta es la verdad absoluta. Pero ¿a qué te enfrentas cuando tú te das cuenta que es muy difícil lo que Dios te pide o imposible para tu pensamiento, para tu fuerza física o para tu estado mental o espiritual? Pues siempre va a surgir en ti, como decía hace un momento, la necesidad de acudir a Dios. Él, como nadie, está dispuesto siempre a ayudarnos. Él no se cansa, Él no duerme, Él solo trabaja para la edificación de su iglesia. Entonces, acudir a Él siempre nos llevará a obtener una respuesta. O, si ya sabemos claramente la respuesta, la fuerza necesaria para cumplirla. Nadie puede cumplir la ley, por eso el mundo sin Cristo está condenado. Pero el que se arrepintió y creyó en Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo que entró en su corazón, tiene todo el poder de cumplir la ley. Por tanto, no hay pretexto cuando nosotros desobedecemos. Es más grave desobedecer para un creyente que cuando era cristiano. ¿Por qué? Perdón, cuando era incrédulo. Gracias, Padre Santo. Es más fácil, es más fácil. Pero para nosotros que tenemos la verdad, sí representa una situación más grave, pues de orgullo, de autosuficiencia, de arrogancia. Entonces, si acudimos a Dios, Él siempre nos va a sacar adelante. La otra es que una decisión por Cristo te puede parecer agobiante. Pierdes la paz, se te va la energía y no sabes qué hacer. Pues sí, yo creo que todos en un momento de nuestra vida nos hemos sentido agobiados por esto.
Y lo malo de estar agobiado por algo es que surge el temor, surge la duda, surge la incertidumbre. Y entonces es lo que nosotros no debemos permitir. Quizá cerrar los ojos y decir, en el nombre de Dios lanzo la flecha, es lo que tengamos que hacer. Por eso este tema, este segundo principio de vida, que obedece a Dios y deja las consecuencias en sus manos, tienes que creerlo. Tú no vas a dominar nunca las circunstancias de esta vida. ¿A quién de ustedes le ha salido la vida como lo planeó o como quisiera? A nadie. Por tanto, es evidente que nadie domina las circunstancias de esta vida, solo Dios. Pero cuando tú decides creer en Dios, el poder de Dios está a tu favor, así como este ejemplo de Samuel, cuando llegan los ejércitos sirios y rodean esta ciudad donde él estaba. Pues sí, Giesi, su siervo, estaba todo temeroso, pero Samuel estaba reposado. ¿Por qué? Eliseo. Perdón, disculpe. Eliseo. Muy bien. Entonces, bueno, el punto es confiar en Dios a pesar de las circunstancias, no importa lo difícil que parezcan, ¿sí? También, vas a caer en un debate entre acatar o ignorar las instrucciones de Dios. En la vida sin Dios siempre hay negociaciones. Siempre, naturalmente, como seres humanos, tratamos de negociar con Dios. Pero negociar con Dios es como si Dios tuviera solo parte de la razón y nosotros otra parte. Entonces vamos a llegar a un acuerdo para que entonces ya lo sigamos. Pero Dios no puede llegar a acuerdos con nosotros. Entonces, en este punto de conflicto donde dices, obedezco o no obedezco, si tú decides no obedecer lo que Dios te muestra claramente, te vas a salir de la sombra de protección de Dios. Vas a dejar de estar bajo las alas de Dios, así como dice la Biblia en el Salmo 91. Si tú decides obedecer aunque todo el mundo se venga en contra de ti, que generalmente es lo que pasa, Dios con su poder te va a vindicar, te va a justificar, porque estás haciendo su voluntad. Nunca se nos olvide, cuando estemos en una situación, obedezco o no, que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, como dice Romanos 12:2b. Es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, si Dios nos mete en una situación, algo nos quiere mostrar. Pero dentro de esa prueba, como este versículo de 1 Corintios 10:13 que ahorita hace rato se leyó en los Salmos, dará juntamente con la tentación la salida para que podamos resistir, soportar o tener la victoria. Entonces vean ustedes qué importante es este punto. Entonces, pues muchas veces sí, obedecerlo traerá problemas que no imaginábamos, porque iremos en contra de un mundo corrupto. Todo este mundo está corrupto. Todo este mundo arregla las cosas con mentira, con falsedad, con justificación, etc. Por eso está corrupto. Ignora voluntariamente la voluntad de Dios, ignoran voluntariamente su conciencia que está de parte de Dios, que es la ley moral de Dios. Podríamos decir, la esencia de los 10 mandamientos en la mente de cada uno. Es la ley moral de Dios, lo que tenemos en la conciencia. Estamos violando muchas cosas, ¿sí? Y probablemente si tú decides ir por la verdad, vayas en contra de todo lo establecido. Como que, no mentirás, pero todos mienten, ¿no? No robarás, pero todos robamos. Y porque lo hacen todos, ¿ya es justo? No. Dios dice, no mentirás, no mientas. Miren lo que dice Marcos 8:38, en la versión Reina Valera 60. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Avergonzarse de la palabra es, sientes presión y cedes a tus convicciones. Eso es. Pero cuando te afirmas en tus convicciones, entonces te haces más fuerte espiritualmente.
Cada vez que tú decidas por Dios, vas a ser más fuerte espiritualmente y va a ser más difícil que caigas. Cada vez que tú cedas a la tentación, a los problemas, te intimiden tanto que cedas, te vas a hacer más débil y más pusilánime. Y entonces el mundo te va a despreciar, ¿no? Entonces, sí, también provocará problemas al interior de tu familia, quizá en tu trabajo o con tus amigos. Muchas personas tienen amigos de toda la vida, pero vienen, se convierten a Cristo y empiezan a hablar de Cristo, empiezan a cambiar, y los amigos lo soportan por un rato, pero cuando empiezan a ser diferente, entonces vete de nosotros, ya no lo invitan a reuniones, esto. ¿Por qué? Porque ya no corre como ellos, como dice 1 Pedro 4:3-4. A ellos les parece cosa extraña que no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Eso es lo que va pasando, pero es parte de lo mismo, ¿sí? Fíjense lo que dice Lucas 12 del 51 al 53. ¿Piensan que vine a traer paz a la tierra? No, vine a causar división entre las personas. De ahora en adelante, las familias estarán divididas. 3 a mi favor y 2 en mi contra, o 2 a mi favor y 3 en mi contra. Habrá divisiones. El padre estará contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra su suegra. Vino Jesús a traer espada. ¿Por qué? Porque el evangelio, cuando entra, es lo que causa en una persona cuando se convierte. Pone al descubierto la mentira en la que se vive. Si la persona se convierte, entonces se afirma en la verdad. Pero si la persona no se convierte, se afirma en la mentira. Estamos hablando de verdad y mentira. Y parece mentira, pero la mentira ejerce presiones a muerte. No cede, no ceja. Y en una familia, una persona que empieza a convertirse en una persona más santa, más cerca de Dios, va dejando obviamente todo por lo que se corre. Entonces su vida santa causa convicción a las personas que no están viviendo igual, y por eso es la persecución. Por eso en 1 Timoteo 3:12 dice: cualquiera que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución, porque se pone en evidencia, la santidad pone en evidencia la vida sucia de pecado. Y entonces la primera reacción es arremeter contra la persona santa. ¿Para qué? Pues para destruirla y afirmarse en su mentira. ¿Qué pasa cuando no destruyen a la persona? Entonces empieza a haber más convicción todavía, hasta que o se arrepienten o se afirman en contra de él. ¿Cuántas personas no siguieron a Jesús desde el principio? ¿Y cuántas de ellas, a final de cuentas, no dieron su voto para que él fuera crucificado? Así siempre será. Pero los que deciden ir por la verdad seguirán afirmando cada día más y más en la verdad misma, ¿no? Entonces, en nuestra toma de decisiones respecto de los caminos que tenemos que seguir, siempre habrá un conflicto entre nuestros intereses y entre los de Dios. ¿Por qué? Nosotros tuvimos una formación bajo la mentira y el pecado. Entonces relacionamos todas nuestras metas y todos nuestros aspectos de felicidad con el pecado. Muchas personas piensan que ir a tomar es felicidad, o que drogarse es felicidad, o que hacerse de dinero ilícitamente es felicidad porque obtienen lo que quieren. Pero cada una de estas formas no es la correcta, porque no deja de estar en pecado lo que se hace. No puede surgir nada malo de lo bueno. Recuerden, al árbol se le conoce por su fruto. No puede el árbol bueno dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Entonces, cuando venimos a Cristo, nos convertimos, tenemos la costumbre de estar así, y entonces siempre va a haber un conflicto entre nuestros intereses y los de Dios. No va a ser hasta que nosotros decidamos creerle a Dios
conforme se va a ir acabando el conflicto. ¿Por qué? Porque al obedecer a Dios nuestra mente cambia. Entonces ya nos damos cuenta que los principios que teníamos de felicidad no están relacionados con el pecado, sino con la santidad. Y entonces vamos dejando los principios equivocados por los principios verdaderos de santidad y honor. Miren lo que dice Marcos 8, 34 al 37. Entonces llamó a la multitud para que se uniera a los discípulos y dijo: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa y por causa de la buena noticia, o sea, del Evangelio, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Y realmente esa es la realidad. Lo que más valor tiene el alma, porque o va a estar en la eternidad con Dios o en la eternidad en el infierno con todo y cuerpo. ¿Ven ustedes? Entonces, cuando nosotros vamos a Dios, tenemos que renunciar a nuestra manera de vivir. Por eso es que tienes que tomar tu cruz. Pero como siempre en las cosas de Dios, cuando decides obedecer, ves la mentira en la que tú vivías y te afirmas en la verdad. Muchos nunca alcanzan a experimentar esto porque no obedecen y piensan que en su forma de vida, dándole a Dios a tole con el dedo, mira, soy cristiano y vengo a las reuniones y todo esto, pero hago lo que quiero. Eso pasa en la mayoría de las religiones, en la mayoría de las falsas iglesias o, digamos, los falsos creyentes. Vengo para calmar mi sentido de religión, ya vine, ya cumplí, y ahora salgamos y bebamos porque mañana, comamos y bebamos porque mañana moriremos, ¿no? Pues no es así. Mientras más te aferres a la mentira, más presa eres de la mentira, más esclavo eres de la mentira. Pero Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8, 32 y 34. Por tanto, si Dios nos liberta porque creímos y vivimos la verdad. Porque creímos y vivimos. Y empieza con la fe. Después de eso, cada vez que obedeces, se pone al descubierto la mentira. Y entonces ya no te atrae, ya la rechazas naturalmente. ¿Cuántas veces en la vida tú estabas aferrado a algo, por alguna circunstancia tuviste que cambiar, y cuando volviste a hacer algo, te diste cuenta que ya no era lo mismo? Así es más o menos la verdad y la mentira. Cuando vas hacia la verdad, tu mente cambia. Regresar a la mentira ya no puedes porque tu mente ya cambió. Pero fue porque decidiste obedecer. Cuando te sostienes en tu pecado y en tu maldad, te estás aferrando a la mentira y cada día va a haber más confusión, más presa y más esclavo a hacer del pecado. Por eso Jesús dijo claramente: si quieren venir en pos de mí, tomen su cruz. Porque si no sacrificas todo lo que tiene un valor para ti en esta vida, y Dios no es malo, tratándote de quitar cosas que realmente te pudieran hacer feliz. El problema es que todo por lo que vives tiene relación con el pecado. Y si te aferras a las cosas de esta vida, nunca vas a dejar de pecar. Pero si tomas tu cruz, esto es, renuncia a mi forma de vida, para dar paso a la forma de vida que tú estableces, entonces tu mente cambia y empiezas a descubrir lo que es la verdadera felicidad, que no tiene nada que ver con los conceptos de este mundo. ¿Y qué pasa cuando empiezas a vivir la verdadera felicidad, que no tiene que ver con los conceptos de este mundo? Nadie te la puede arrebatar. Y trasciendes de las circunstancias de este mundo. Es como salir de la esclavitud de Egipto a la libertad del desierto. Quizá en el desierto haya muchas pruebas, pero dejaste de ser esclavo del pecado. Y recuerden que Dios le dijo al pueblo de Israel: nunca, jamás vuelvas a Egipto.
Y años después, cuando conquistó Babilonia a Israel, querían volver a Egipto. ¿Se les olvidó eso que dijo Dios? Es como decir, Dios te liberta y luego dices, me voy a hacer esclavo. Fue lo primero que pensaron los judíos, recuerden. No. Cuando empezaron las crisis y los problemas, volvámonos a Egipto, porque allá, aunque éramos esclavos, teníamos nuestro pan, nuestras verduras frescas, nuestros pescados. Y aquí, este maná, nuestra alma lo aborrece. Más adelante dijeron. Pero entonces vemos que no habían sido transformados. La generación que no fue transformada no pudo entrar a la tierra prometida. Esto quiere decir, no pudo hacerse acreedora a las promesas de Dios, o no las pudo disfrutar. Por eso Dios tuvo que levantar una nueva generación bajo diferentes bases y bajo diferentes principios, la cual preparó para entrar en la tierra prometida. Entonces, si nosotros queremos en nuestra vida realmente ver días buenos y disfrutar de la felicidad, tomemos nuestra cruz y vayamos en pos de lo que Dios dice, y iremos descubriendo lo que es la verdadera felicidad. Y nunca nada va a ser más grande que tu relación con tu Creador, que comunión con Dios. Nada de lo creado se puede igualar al Creador. Por tanto, para nosotros lo creado, tener una relación con nuestro Creador es la felicidad más grande. Entonces, no sé si ustedes recordarán cómo cuando Dios empieza a decir, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ahí está la clave. La felicidad de una relación con Dios, ese es el gozo de tu Señor. Tú empiezas a experimentarla en esta vida en la medida que obedeces, que es una felicidad interna, que te permite disfrutar de todas las cosas, pero te libera de disfrutar sin relación con el pecado. Esa es la libertad a la que decía Pablo. Critican la libertad que estamos en Cristo. ¿Quiénes? Quienes no habían sido liberados totalmente. Entonces no entendían lo que vivía Pablo, que tenía libertad de hacer todas las cosas. Pero él ya sabía que su felicidad no estaba basada con los conceptos de esta vida que te llevan a pecar. Entonces, tenemos nosotros que recordar que en forma inequívoca nosotros tenemos que seguir el camino que Él nos muestra, o sea, su santa voluntad. ¿Y dónde está revelada su santa voluntad? En la Biblia, en la palabra de Dios. Recuerden, Jesús es la palabra. En el principio era la palabra, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y esta cuestión de que, muchas veces lo hemos comentado, la Biblia es como el retrato hablado de Jesucristo. Solo viéndola y descubriendo vamos a tener más clara la imagen de Dios. ¿Cómo puedes saber, por ejemplo, tú en tu vida, si vas caminando correctamente o no? Es muy fácil. Si en tu andar en la vida cristiana Jesús es más atractivo cada día y quieres estar con Él más y más, quiere decir que vas caminando correctamente. Si en el caminar de tu supuesta vida cristiana Jesús deja de ser atractivo, pierde su brillo y todo, quiere decir que estás caminando incorrectamente. Porque Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Y Jesús mismo dijo en Juan 14, no os he dicho, en Juan 11, que si creéis, veréis la gloria de Dios. Si creéis, veréis la gloria de Dios. O sea, se revelará Jesús en toda su gloria en nuestras vidas. Entonces, ¿qué pasa cuando lo rechazamos, cuando lo hacemos a un lado de nuestras vidas? Pues es que queremos seguir viviendo nuestra vida de pecado y entonces esa gloria no se puede manifestar. Por ejemplo, en 1 de Pedro 1:23, 19 dice, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha, la luz que alumbra en la oscuridad, en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, que es Jesucristo, resplandezca o salga en vuestros corazones. Jesús es el lucero, es una luz incandescente que ilumina nuestras vidas. Por tanto, si nuestro crecimiento espiritual es sano, cada día estaremos
anhelaremos más estar en la presencia de nuestro Dios. Si nuestro crecimiento espiritual no está siendo sano, estaremos rechazando la presencia de Dios. Miren lo que dice 1 de Juan 4:18 en la versión NBD. No hay por qué temer a quien tan perfectamente nos ama. Su perfecto amor elimina cualquier temor. Si alguien siente miedo, es miedo al castigo lo que siente, y con ello demuestra que no está absolutamente convencido de su amor hacia nosotros. Entonces, temor al castigo. El perfecto amor está manifestado a Dios, por Dios en Jesucristo. Por tanto, el temor es que todavía no crees en ese amor que te libera de todas las cosas. Y ya veíamos al final de la primera epístola de Timoteo que la liberación que Pablo estaba teniendo no era que no iba a morir, sí iba a morir, lo iban a matar, él ya lo sabía, sino fue esa liberación espiritual que fue más grande que la muerte. Esa liberación espiritual es que él había hecho la voluntad de Dios, la cual lo había librado de todo temor. Entonces, ¿por qué tenemos que enfrentarnos en la vida a la vida con temores? Si Dios tiene un perfecto amor hacia nosotros y Él promete que nos va a sacar adelante de todo. Ahora, no te engañes diciendo, Dios me va a sacar adelante cuando no obedeces a Dios. Eso es absolutamente falso. Si tú dices, me pasó esto porque obedecí a Dios y mira qué tragedia vivo, pero en realidad no lo obedeciste, ¿qué estás haciendo? Pues un mentiroso, un falso. Y le estás echando la culpa a Dios y encuadras en lo que dice este proverbio, que dice, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón, Proverbios 19:3. Luego contra Dios se irrita tu corazón si tú tuerces tu camino porque las cosas no salieron bien. Y Dios no puede bendecir al que vive en una vida de pecado y no la quiere dejar. Bendice al que en su corazón quiere obedecer y se siente débil, pero acude a Él para que dé las fuerzas, ve las expectativas tremendas. Puede ser, o sea, qué mayor testimonio que te vayan a matar por causa del Evangelio como a Pablo. O como dice Hebreos, ¿no? Nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz y menospreció el oprobio. ¿Ven ustedes? ¿Cuál era el gozo puesto delante de Él? Hacer la voluntad de Dios, y que seguir la voluntad de Dios iba a rescatar a millones y millones de personas que pusieran su fe en Él. Entonces no le importó, y vemos que en el huerto de Getsemaní sí llegó el momento en que tuvo miedo y fue reverentemente ante Dios, Señor, si puede, pase de mí esta copa, pero pues Dios le dijo, no puede pasar porque ¿cómo salvarías a los demás? Pero tan es así que después mandó ángeles a fortalecerlo para enfrentar eso. Entonces, ¿qué quiere decir? A lo mejor tú te enfrentas en eso y dices, esto es más grande que yo no puedo. Pero Dios, si tú en tu corazón estás dispuesto a hacer su voluntad, Él también te fortalecerá. ¿Sí? Entonces, parte de obedecer a Dios también es obedecer a los pastores. Dice aquí en Hebreos 13:17 en la NTV, obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas ante Dios. Denles motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. A veces nosotros, estamos hablando de líderes verdaderos, que siguen la palabra de Dios y la quieren obedecer y enseñan la palabra de Dios, no líderes falsos. Pero vean ustedes algo muy importante. No obedecer no los beneficiará a ustedes. Cuando nosotros tenemos un problema y, por ejemplo, acudimos a un consejo ante un líder espiritual, tenemos que orar, como yo se los he dicho muchas veces aquí, para que Dios los guíe. Pero ¿qué pasa si la respuesta que nos dan no es la que nos gusta? O no es la que queremos. Entonces van a decir, no, dices mal. Entonces muchas personas empiezan a buscar otras opiniones.
y van modificando el planteamiento de su problema hasta que alguien les da la respuesta de lo que quieren oír. Pero eso es falsedad. Si Dios puso líderes, ellos siempre les van a dar a ustedes consejos conforme a la palabra de Dios. Por tanto, si ustedes no se someten a un pastor que les da principios conforme a la palabra de Dios, se están rebelando no contra el pastor, sino contra Dios. ¿Por qué? ¿Quién es un pastor? Solo es alguien sobre quien Dios puso una responsabilidad de cuidar a las ovejas. ¿Qué significa cuidar a una oveja? Llevarlas por el camino correcto, darles el alimento correcto, librarlas de los pastos, de los pastos salvajes, o las ramas, o las espinas. Para eso se usa la vara y el cayado. Las jalan o las golpean, las disciplinan si se portan mal. Esa es la labor de un pastor. Entonces, si alguien te dice algo conforme a lo que dice la palabra de Dios, tienes que obedecerlo porque es la palabra de Dios, porque es el mismo principio. ¿Ven ustedes? Entonces es algo también muy importante, que a veces nosotros tenemos problemas. Volteamos contra la persona y nuestro problema lo personalizamos. Podemos hasta sentir que nos están juzgando. Pero la palabra de Dios te juzga. Siempre te va a juzgar. Ahora, para eso los puso Dios, si no, no existirían. Si bien es cierto que la palabra dice en 1 Juan 2:27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Tú podrías aplicar este versículo y decir: yo no necesito un pastor, yo no necesito la iglesia, porque la unción me enseña todas las cosas. Pues esa unción que inspiró la Biblia te dice: sométete al pastor. Por tanto, muchas personas manejan esto, están desobedeciendo a Dios. Lo que realmente no quieren es hacer la voluntad de Dios. Todo lo que tú te rebeles, cuando alguien te aconseja conforme a los principios de la Biblia, estás rebelando contra Dios. ¿Quién es la persona? Nadie. Solo son personas a quien Dios ha puesto, en un sentido, una encomienda, y sí, Dios da, ¿cómo podríamos decir? Fuerza, Dios da sabiduría para llevar cargas, o mejor dicho, para ayudar a otros a que se descarguen y vayan a Cristo. Bien, bien. Entonces, otro punto importante es que entre la palabra de Dios y Jesucristo hay una perfecta armonía, o debe haber, porque Jesús, como decía hace rato, es la palabra. Si algo desarmoniza, quiere decir que algo anda mal en el concepto, ¿no? Entonces, en esta versión NBD de Juan 5:30 dice: yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, juzgo por lo que oigo, y mi juicio es correcto, porque está de acuerdo con la voluntad del que me envió, y no de acuerdo con mi propia voluntad. Ahí está la clave de la obediencia. Quiero seguir la voluntad de Dios y no voy a seguir mi propia voluntad. Entonces Jesús vivió esto y por eso es el Hijo de Dios y el ejemplo de todas las cosas. Pero miren lo que dice Juan 6:63. Solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios no es cualquier libro, es vida. Por tanto, no acatarla en cualquiera o en la J o en la tilde, es desobedecerla toda. Porque cualquiera que guardare todos los mandamientos, pero ofendiere en un punto, como dice Santiago, se hace culpable de todos. Por tanto, no hay medio obedecí. O eres desobediente o eres obediente. Pero para ser obediente, por tanto, tienes que obedecer todo lo que la palabra te dice. ¿Tienes alguna duda de interpretación de algo? Acude a un pastor. Entonces, debemos recordar de que antes de que Israel entrara en la tierra prometida, Dios tuvo que enseñarles a actuar como pueblo suyo y los consideró como su especial tesoro. Fíjense qué interesante. O sea, para Dios, Israel tiene una promesa que no ha dejado de ser, aún a pesar de su rebeldía en estos
todos estos miles de años. Es su pueblo, es su especial tesoro y va a estar a su lado en su reino. ¿Cuánto más la iglesia? Miren lo que dice Éxodo 19, 5 y 6. Ahora pues, si oyen mi voz y guardan mi pacto, serán mi principal tesoro entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra es mía, y serán un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Y qué dice 2 Pedro 3:9? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos incluidos dentro de esa promesa como su especial tesoro. O sea, imagínense ustedes, si tú en tu corazón decides obedecer a Dios, ¿cómo Dios te ve? ¿Cómo te sientes en tu relación con Dios? ¿Te sientes abandonado? ¿Sientes que Dios no te escucha? ¿Sientes que Dios está separado de ti? Bueno, yo primero revisaría mi salvación, y si el Espíritu me confirma de que sí soy salvo, entonces revisaría mi relación con Dios, porque Él dice, si obedeces y sigues mis mandamientos, serás mi especial tesoro. ¿Cómo te sientes tú respecto a Dios? ¿Te sientes su especial tesoro? ¿O te sientes desprotegido, abandonado? Si te sientes como la segunda parte, desprotegido, abandonado, etcétera, quiere decir que algo anda mal en tu relación con Dios. Porque mientras mejores tu relación con Dios, tú te afirmas más y más en la seguridad de su provisión diaria. ¿Sí? Entonces, había una bendición que mucho se decía en Israel, que hace poco la mencionamos, que es de Números 6, del 24 al 26, pero miren cómo dice esta versión NTV: que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo, que el Señor te muestre su fervor y te dé su paz. Esa es la bendición que se profesaban unos a otros en Israel, pero es para nosotros también. O sea, que el Señor nos bendiga y nos proteja, lo va a hacer si sigue su camino. Sonría y es compasivo contigo. Ok, soy humano, me equivoco, a veces peco, pero ¿cuál es la solución de un hijo de Dios cuando peca? Ir a su Padre y reconocer su pecado. Me arrepentí, me sigo arrepintiendo. Creí, sigo creyendo. Esa es parte de la relación de oveja y pastor, o de hijo y padre, nuestro Padre Celestial. ¿Ven? Entonces, para Israel, su obediencia era indispensable para poder obtener la victoria. Había que seguir las instrucciones exactas. Tan es así que en muchos pasajes de la Biblia, desde Noé hasta el último, hicieron conforme a todo lo que Dios les decía. Obediencia absoluta a su palabra, conforme a todo. Imagínense si Noé, por ejemplo, hubiera omitido algo. Vamos a suponer, ya levantó el arca, ya hizo la planta baja, primero y segundo piso como Dios le mandó. Oye, pero pues como una ventanita, mejor vamos a hacer un solarium aquí. Bueno, entonces llegan las aguas de abajo, llegan las aguas de arriba, y vamos a suponer, ¿para qué la voy a calafatear con brea? ¿O por qué voy a usar la madera de gofer, que es una madera muy fuerte que difícilmente se hincha? Mejor uso formaica, o mejor uso otra, digo formaica, bueno, no, ¿cómo se llama? Cedro, mejor uso o vamos a suponer que usa esa madera, pero en lugar de calafatearla con brea, dice, ay, es más fácil hacerlo dentro y ponerle ahí. ¿Qué hubiera pasado con el agua? Pues se desbarata el lodo con el agua y se hunden, o hace su solario arriba y las aguas que caen inundan el arca, porque fueron torrentes de agua de abajo y de arriba. Dios abrió las fuentes profundas de las aguas. ¿Ven ustedes? No iba a resultar. Por eso tenemos que entender que por eso es tan estricta, o debe ser tan estricta, la obediencia a Dios. Entonces, por ejemplo, cuando salieron de Egipto y llegó Moisés
con todo Israel al monte de Sinaí, ¿se acuerdan cuál fue la instrucción? Nadie suba. Si aún una bestia sube, tiene que ser apedreada y quemada, o cosas así. Entonces miren lo que dice Éxodo 19 del 5 al 8. Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán un reino de sacerdotes, ya habíamos leído en parte esto, mi propia nación. Pero esto es lo que falta. Esto es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. Entonces Moisés regresó del monte y llamó a los ancianos del pueblo y les comunicó todo lo que el Señor le había ordenado. Y todo el pueblo respondió a una voz: haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Entonces Moisés llevó al Señor la respuesta del pueblo. ¿Hicieron todo lo que había ordenado? No. Dijeron con palabras, pero su corazón no estaba con él. Eso es lo que nosotros podemos llamar una persona religiosa. Tú puedes conocer la Biblia y la puedes conocer de memoria, pero si tu corazón no está con Dios y en ti no está el deseo de obedecerlo, de nada te valdrá. A la larga siempre saldrá lo que tú realmente eres y lo que tú realmente piensas. Por eso Jesús dijo: por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso es tan importante que para poder obedecer la ley, lo primero que tenemos que hacer nosotros es purificar nuestro corazón. Esto es, afirmarnos en el deseo de seguir y obedecer a Dios. Afirmarnos en la fe, creer que Dios no se equivoca, que es perfecto y que Él, como nuestro creador, mejor que nadie sabe lo que nos conviene, porque Él nos creó. Nunca se nos olvide, no nos hicimos nosotros a nosotros mismos, Dios nos creó. Todos los sentidos Él los ideó, todos nuestros motivos de actuar, qué comer, dónde estar, Dios lo diseñó de alguna forma. ¿Quién te puede conocer mejor que tu creador? Nadie. ¿Todavía hizo Dios algo más? Renunció a ser Dios, Jesucristo, y se hizo hombre. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y pagó tu infierno en la cruz. Pagó por cada uno de tus pecados. ¿Qué quiere decir? Que si Él pagó las consecuencias de cada uno de tus pecados, de tu existencia, todavía no hay más quien te conozca de lo que es la verdadera intención de tus equivocaciones. Nadie como Jesús conoce tus verdaderas intenciones y la intención de tu corazón. Por tanto, además de que Dios te creó y te conoce, Él sabe lo débil y cuándo fuiste débil, y cómo fuiste débil y por qué fuiste débil. Él es el único que te puede ayudar, porque ni siquiera tú sabes de ti mismo todo lo que tú eres. ¿Se dan cuenta qué concepto tan importante? ¿Por qué es tan importante conocer la ley? Y así vemos a otros muchos que ya no vamos a mencionar a detalle, pero pues Samuel, Elías, Eliseo, Daniel y otros muchos que decidieron obedecer a Dios al pie de la letra. A mí lo que me llama mucho la atención es cómo Daniel, estando en la cautividad, decidiendo no contaminarse con los tesoros de Babilonia, o sea, con el mundo, dicho de otra manera. Cuando tarda una respuesta, le dice la divina palabra: muy amado eres, muy amado. ¿Cómo te sientes tú delante de Dios? ¿Te sientes muy amado o solo crees que a lo mejor Dios te quiere, a lo mejor no? Pues eso depende más que nada de tu verdadera conversión, porque desde que tú te conviertes eres muy amado. ¿Por qué? Porque Dios amó a su Hijo más que a nada. Por su Hijo hizo todo el universo. Y cuando tú recibes a su Hijo, Él te santifica y Dios te ve a través de la justicia de su Hijo. No amarte
como amó a su hijo, sería negar a su hijo. ¿Ven? Entonces, si realmente estás en Cristo, eres muy amado. Y tus decisiones deben entonces ahora estar en favor de Dios y con la confianza de que Él hará lo mejor para ti. Miren lo que dice 1 Corintios 11, 31 y 32 en la versión NTV. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos y algunos incluso han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, Dios no nos juzgaría de esa manera. Sin embargo, cuando el Señor nos juzga, nos está disciplinando para que no seamos condenados junto con el mundo. Dios juzga al creyente en vida porque ya no va a ir al infierno. Por eso a veces las pruebas son un poco más fuertes que el que hace y peca y hace lo que quiera. Y miren lo que dice 1 de Pedro 4:17. Pues ha llegado el tiempo del juicio y debe comenzar por la casa de Dios. Y si el juicio comienza con nosotros, ¿qué terrible destino les espera a los que nunca obedecieron la buena noticia de Dios? Entonces, si te esfuerzas en tener una relación íntima con tu Padre Celestial y confías en Él y lo obedeces en todo lo que Él te muestra, entonces Él se afirmará en ti esa morada eterna que Él fue a preparar desde antes de la fundación del mundo. Recuerden, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo los hubiera dicho. Jesús fue a preparar un lugar para que estemos para ahí, un lugar muy especial, ¿sí? Y lógico, la obediencia superará con creces todas las expectativas que el ser humano pueda tener respecto de la vida y de las cosas. Recuerden, cosas que ojo no vio, ni oído oyó y que no han entrado en corazón de hombre, todas estas cosas Dios ha preparado para los que le aman. Cosas que no nos imaginamos. Entonces, con la conclusión es que debemos aprender a obedecer a Dios, porque esta obediencia va a hacer que nos afirmemos cada día más y más en la postura que Dios nos ha dado. Y no nos apaniquemos, porque apanicarse te va a llevar a tomar tu vida en tus manos y a desobedecer a Dios, ¿sí? Entonces debes encomendarle a Dios tu vida por sobre todas las cosas. Fíjese lo que dice el Proverbios 3, 5, 6. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Esta es la versión NTV, pero fíjense qué hermoso versículo, ¿no? Luego, si tú esperas solo en Dios la respuesta a tu problema, Dios tomará el juicio a los que te quieren destruir o te quieren afectar. Dice, pues los perversos serán destruidos, pero los que confían en el Señor poseerán la tierra. ¿Ven ustedes? Dios un día juzgará. Por tanto, meditar en la palabra de Dios, hacerla propia, tomar fuerza para obedecer en la dependencia de Dios, es nuestra parte, ¿no? Y miren lo que dice Juan 16, 13 y 14. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les confiará lo que sucederá en el futuro. Me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. O sea que el Espíritu Santo es el transmisor de la voluntad de Dios. Inspiró la palabra, afirma la palabra, pero además tomará una parte activa dentro de ti, ya que está en tu corazón, si realmente eres salvo, una parte activa dentro de ti para revelarte la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Entonces, tienes que esperar en Dios, no alejarte, porque si tú te alejas, tendrás problemas. Pero miren lo que dice el Salmo 27, 13, 14. Yo sé que veré tu bondad mientras esté aquí en la tierra de los vivientes. Espera al Señor, Él acudirá. Sé valiente, resuelto y animoso. Sí, espera y Él te ayudará.
Esa es la confianza para obedecer. Obedezco y espero. Aunque todo sea tenebroso, aunque todo sea confuso, yo espero y Dios me librará. Él lo promete. ¿Recuerdan que le decían a Jesús? ¿Creyó en Dios, libre él? Claro, Dios no lo libró de la cruz porque era un objetivo más grande que la gente no entendía, pero sí puso su nombre por sobre todo nombre, ¿no? Ahora, persevera en los conflictos. No huyas de ellos. La mayoría de la gente en este mundo huye de los conflictos. Tienes que enfrentarlos. ¿Por qué? Porque si tú enfrentas tu pecado, desarrollas el carácter para enfrentar y aclarar. Recuerden que en un conflicto cada uno cree que tiene la razón en su parte. Si no los enfrentas, la razón tuya va creciendo respecto del otro. ¿Y qué sucede ahí? Pues te vas a las fábulas. Solo estás viendo tu punto de vista. Pero miren lo que dice Mateo 5 del 10 al 12 en la versión NTV. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino de los cielos les pertenece. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra, porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos, porque les espera una gran recompensa en el cielo, y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Por tanto, Dios bendice al que es perseguido por hacer lo correcto. Esa es una bendición especial, ¿sí? Y el título de este pasaje deja las consecuencias en las manos de Dios. Éxodo 14, 13, 14. ¿Todos se saben Éxodo 14, 14? ¿Verdad? Pues miren cómo dice esta versión. Pero Moisés le dijo al pueblo: no teman, quédense donde están y observen la forma maravillosa en que el Señor los salvará en este día. Los egipcios que hoy ven no los volverán a ver nunca más. El Señor peleará por ustedes, de modo que ustedes no tendrán que levantar ni aún un solo dedo. Todos sabían el Éxodo 14, 14, pero miren esta versión. Dios va a pelear, no tienes que levantar ni un dedo. Deja que Dios pelee por tu causa. Tú obedece. Esa es nuestra parte como creyentes. Padre mío, cuánto te agradecemos todas las enseñanzas que hoy nos has dado. Realmente, Padre, reconocemos que mucha rebeldía ha habido en nuestras vidas ante obedecerte de esta forma, por orgullo, por ignorancia. Pero en realidad no hay pretexto, porque tú a todos nos has dejado tu palabra, y tu palabra es clara para todo aquel que quiere obedecer. Por tanto, Padre, queremos pedirte que tú dispongas nuestros corazones para obedecer tu palabra tal como es la verdad absoluta, y que no nos echemos ni a la mano derecha ni a la mano izquierda, sino que tu voz sea clara en nuestras vidas. Purifica nuestras vidas, límpialas, quítale la arrogancia, el egoísmo, la autosuficiencia y el orgullo, Padre, que es todo lo que nos puede separar de ti. Más bien haznos humildes, sencillos, sometidos a ti, que tengamos la capacidad, Padre, de darlo todo por ti, de ceder nuestros derechos a ti, y que tú, Padre, hagas en nosotros una labor tal que cuando tú vengas no nos alejemos de ti avergonzados, sino que podamos glorificarte con nuestras vidas. Nosotros, Padre, ya no podemos hacer nada por el pasado más que arrepentirnos de todas aquellas cosas en las cuales fuimos rebeldes, pero ahora, Padre, te pedimos que nos des ese corazón contrito y humillado al cual tú no desprecias. Creemos, Padre, que tú estás a nuestro favor, lo demostraste al darnos a tu Hijo amado en la cruz. Sabemos que estás a nuestro favor porque nos has llamado a ser tus hijos, nos has elegido. Y sabemos, Padre, que estás a nuestro favor porque has venido produciendo en nosotros cada día
un cada día más eminente peso de gloria que te da gloria a ti. Padre, gracias por todo esto y ahora te pedimos por la salud de Ceci, que tú actúes en su vida y la puedas sanar, igual Betty, que también pues le atacó esta influenza, pues Señor también restáurala. Gracias porque Pablo ya está aquí, reitero. Pero también, Padre, danos a todos salud para que podamos servirte y en lo que tú permitas que nuestro cuerpo resienta, pues tú, Padre, danos la fuerza. También te agradecemos porque Pati está de nuevo también aquí con nosotros y fue un éxito su operación y ha sido restablecida rápidamente, pues sigue igual derramando tu gracia. Por último, te pedimos, Padre, por el primo de Oliva, para que tú, Padre, pues lo ayudes en esta enfermedad que está teniendo, pero sobre todo que ante este dolor que él está padeciendo, este sufrimiento, haz que ponga los ojos en ti, que su vida pase sobre él y pueda entender lo vano que es y que vaya a ti, Señor. Sálvalo, te lo pedimos, en nombre de Cristo Jesús. Te pedimos todas estas cosas, pidiéndote que nos guardes en este fin de domingo, en nombre de Cristo Jesús, amén.